Entonces, César y Miriam, es un honor tenerlos con nosotros. Caramba, y como César ha dicho, trabajamos desde hace ya varios años, nos hemos encontrado en distintos escenarios. Y Miriam, a ti pues es hasta ahora, más recientemente en estos años que he tenido el gusto de conocerte, gracias a que tu celular sí funciona y podemos estar comunicándonos cuando pasan por alguna parte y el de César no. Bueno, entonces esta noche tenemos el gusto de tener a César Vallejo y Miriam Ulloa. César es una persona que no ha perdido un solo minuto de su vida, es economista, tiene un doctorado en Alemania y ha ocupado los principales cargos que un economista en el país pudiera desear. Ha estado como director de Planeación Nacional, ha sido viceministro de Hacienda y en buena medida yo siempre he creído que gracias al CEDE y egresados de los Andes y del CID de la Universidad Nacional, la política económica de este país es ejemplar. Creo que es el único país en Latinoamérica que nunca ha dejado de pagar su deuda ni nunca ha pedido cacao para eso. Y eso tal vez mucha gente no lo sabe. Y eso en buena medida se debe a personas como César, que han sido muy juiciosas en entender pues lo que sucede en el país a nivel económico, pero en poder formular y ejecutar políticas que en buena medida el país ha podido llevar a la posición que han estado, a pesar de haber tenido situaciones muy complicadas. Y en el caso de Miriam, bueno, ha sido rector de varias universidades, ha sido profesor universitario. Alguna vez tuvimos un debate sobre Opción Colombia, en donde nosotros creíamos que Opción Colombia no debía ser obligatoria, que es un programa en que los estudiantes de últimos semestres, pues, y ¿sabes qué, César? Tratemos de hablar de ese punto en algún momento dado en la entrevista. Los estudiantes de último semestre van voluntariamente a algún municipio del país. Pues César creó en la Universidad Javeriana que eso fuera obligatorio. Y luego en la Universidad de Manizales, Autónoma de Manizales, ya se volvió obligatoria para todas las carreras y mi percepción de los egresados que he visto, junto con los que salen también de Ibagué, son unos profesionales 1A, porque conocen el país y eso es indispensable. En el caso de Miriam, tenemos una persona que ha tenido una gran experiencia en el sector de salud, en el sector de aviación. También estuviste en Planeación Nacional. Tengo la sospecha que ustedes se conocieron en Planeación Nacional. Tengo la sospecha. Sí, ¿Sí o no? Porque aparece ahí. En Planeación Nacional. Bueno, ok. Fíjate lo que hace la Planeación Nacional en el país, ¿no? Que forma parejas. Eso está genial. Bueno, entonces a grandes rasgos esta noche tenemos verdaderamente el honor de tener a esta pareja y bueno, lo que ustedes quieran contarnos de por qué celebran ustedes Colombia. Pues mil gracias. Lo primero que queremos justamente agradecerles la invitación, sobre todo para participar en una conversación sobre ese tema que ustedes vieron que era importante y que afortunadamente han podido seguir trabajando a través de estas conversaciones, lo que hay para celebrar en Colombia. Y hemos con Miriam hecho como un plancito de la conversación para que fluya un poco y que se divide en tres partes. Una breve introducción y luego los puntos que para nosotros, que nosotros quisiéramos celebrar hoy en Colombia, que celebramos hoy en Colombia, y los temas que creo que el país tiene que seguir trabajando justamente para seguir en el futuro celebrando muchas cosas. Entonces, como introducción, son tres observaciones. La primera, la humanidad progresa. La humanidad es un permanente, ha venido en un permanente progreso, a pesar de lo que mucha gente piensa. Steven Pinker, profesor de Harvard, y quiero pues hacer la anotación de que yo no todo lo que piensa Steven Pinker lo comparto. Sin embargo, me parece supremamente importante las tesis que él desarrolla, fundamentalmente en tres de los libros más importantes que él tiene, La tabula rasa, Los ángeles que llevamos dentro y En defensa de la ilustración. La tesis que él defiende en relación con la disminución de la violencia en el mundo, que es una muestra indudable de progreso, que es algo que hay que reconocer y que mucha gente pues no acepta.
Y cuando uno habla con personas sobre esa tesis, la gente dice, no, es todo lo contrario, la violencia, lo que ha ocurrido con la violencia es que sigue aumentando. Pues él muestra con cifras y estadísticas que la violencia ha disminuido. Y hay una tesis, y hay otra tesis de él que defiende muy fuertemente, justamente en el libro que él tiene en defensa de la ilustración, que es la tendencia creciente hacia el progreso, al progreso de la humanidad. Esa tesis también la defiende en un libro reciente Oded Galor, en El viaje de la humanidad. Me parece que es importante como punto tener eso como en perspectiva. La humanidad y Colombia en particular progresa. El segundo tema que quisiéramos mencionar como introducción es que siempre hay visiones encontradas sobre la realidad. Es decir, no solamente personas que ven el vaso medio lleno, sino mucha gente que ve el vaso medio vacío, ¿no es cierto? Y entonces, y eso se da siempre. Hay dos libros que en particular muestran ese contraste. Hay un libro de un señor que se llama Germán Puyana, un santanderiano, que sacó un libro recientemente que se llama Un país víctima de su gente. Y en ese país, de la primera página a la última, lo único que se ve es las cosas negativas de Colombia. Cosas negativas. Es decir, yo me resisto a tener ese libro en mi biblioteca. Me resisto. Pero como contraste de ese país, de ese libro, está otro muy lindo, y como ese hay muchos otros, pero lo cito como contraste, el del canadiense Wade Davis, Magdalena. No sé si ustedes han leído, que es un libro muy lindo sobre Colombia, a pesar de que él en el libro también menciona aspectos dolorosos del país como la violencia. Pero cuando uno lee el libro queda como con una sensación de celebrar este país. Y el Te tercero... interrumpo, César. Te hago un paréntesis, porque Sí, claro. en realidad, fíjate que tiene que ser un canadiense el que vea las cosas buenas nuestras. Y yo creo que para apreciar a Colombia hay que salir de Colombia, hay que salir. Por eso yo a todos mis alumnos, y hoy es facilísimo, es decir, tú ves las posibilidades que tienen los estudiantes nuestros de conseguir un trabajo, así sea de barista, no importa, en alguna parte, y ve algo diferente, y yo creo que uno para apreciar y querer a Colombia tiene que salir. Y ves con lo que tú me acabas de decir, prueba de que tiene uno que venir de afuera para ver las cosas buenas. Y por eso tal vez él ve unos aspectos que nosotros no vemos. Bueno, Sí, escúchame, te cierro para eso. eso. Ese canadiense es un enamorado de Colombia. Sí, sí, sí. Enamorado. Y es una belleza de libro, una hermosura. Desde cuando él llegó muy joven, él lo cuenta, claro. cuando él llegó por primera vez a Colombia, creo que él llegó fue echando dedo, pues de un joven estudiante que vino y se enamoró de este país. Bueno, el tercer punto de la introducción, que ya empieza a ser larga, es la pregunta, bueno, ¿por qué el ser humano, y eso todos los seres humanos, colombianos o no, tendemos a ver el vaso medio vacío? Yo creo que esto tiene mucho que ver con esa tendencia que tenemos justamente hacia lo bueno, con esa tendencia que tenemos hacia progresar, siempre que nunca la alcanzamos, porque el ser humano es un camino de crecimiento como ser humano, ¿no? Es un camino de crecimiento y siempre hay una insatisfacción, que entre otras cosas nos mueve en muchas de nuestras decisiones en la vida, buscando siempre. Ahora hablábamos de Carlos y hablábamos de que él buscando la felicidad, pues encontró el buceo. Pues bueno, así como el buceo ha encontrado muchas otras cosas y la libertad. Claro. En eso vive el ser humano y por eso hay una permanente insatisfacción que a veces nos impide ver como que lo que hemos logrado, nos impide ver lo positivo, nos impide celebrar y siempre subrayamos en lo que nos falta. Entonces, esa puede ser una razón por la cual hay como una tendencia siempre a ver el vaso medio vacío. Esa es como la pequeña introducción que queríamos hacer. Ah, genial. Muy generosa, muchas gracias. 3 puntos nutridos. Bueno, sí, es que yo, bueno, eso es lo que sabemos y vivimos todos. Bueno, y fíjate que yo creo
A ver, te hago un paréntesis ya si finalizaste tu introducción, y es que yo creo que los colombianos vamos a tener que cambiar un poco la actitud o total, casi que girar 180 grados para ver las cosas buenas que tenemos. Sí. Mira, yo vivo en la 10ª con 26 cuando vengo aquí a Bogotá, y mira, aquí hay gente hasta las 10 de la noche estudiando, gente que sale a las 6 de la tarde de su trabajo y se va a estas universidades nocturnas que tenemos, o centros o institutos. Oye, yo no sé a qué horas duerme esa gente. Sí. Y yo los estudiantes que he tenido, porque he tenido en cursos que dictaba de noche en los Andes, oye, y son los mejores estudiantes. Y a veces duermen solamente 3 o 4 horas. Y al Sí. otro día, a las 6 de la mañana, tienen que Sí. coger su Transmilenio y venir y están en la oficina. Hoy ayuda un poco más el tema de la virtualidad. Pero yo creo que eso es de una energía impresionante, impresionante. Perdón, te interrumpí. Sin Así Pero es, bueno, así es. sin duda alguna, sin duda alguna. Entonces, la segunda parte es justamente lo que Miriam y yo celebramos en Colombia. excelente. Bueno, Sí. te escuchamos. ¿Qué celebran? Por qué razón César con 81 años, Miriam con 73, Sí, y quieren permanecer en Colombia? No muy quieren bien. irse para ningún lado, Ujú, ¿sí? ujú. ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos motiva? Y hay varias cosas. Uno, la naturaleza de Colombia. Es lo que conocemos desde pequeños. Estamos en la mejor esquina, esos dos mares, eh, esa naturaleza tan viva, Pródiga, sí. tan pródiga, maravillosa. Es sensacional. Quienes vienen, quienes vienen, eh, siempre lo sorprende la naturaleza. Ese canadiense que vino, la naturaleza lo sorprendió. Pero también leíamos el libro de la biografía Así. ¿cómo se llama? En donde él entra a Venezuela, llega a Venezuela, Del alemán, del el, famoso, del ¿cómo se sabio llama? alemán de Humboldt. Ah, Humboldt. es Humboldt. Ah, ok. Ah, Humboldt llega a sí, sí, Venezuela, sí. Se entra por enamoró de la Venezuela y naturaleza. dice, pero ¿qué es esto tan espectacular? Llega a Colombia en Los Ríos y también le parece espectacular. Lo llamó el Bueno, paraíso terrenal. pues ese paraíso terrenal aquí está y es nuestro, ¿cierto? Entonces, esa es una de las cosas. Pero otro punto muy importante es la gente. Los colombianos, de verdad que tenemos eso que tú estás señalando, Gustavo, que somos guerreros, somos una raza bien especial, y tenemos nuestro modo también especial de vivir, de llevar la vida, de relacionarnos, de convivir. Es muy especial esa vida familiar que llevamos aquí. Eso no se tiene en otros lados, ¿cierto? Eh, No, pensando en la gente, justamente nosotros recordábamos el libro que escribió Hernando Gómez Buendía con 22 autores, que se llama ¿Para dónde va Colombia? Y él Ajá, lo identifica, él habla del almendrón, mm, ¿no es cierto? Es un poco la gente. Él dice, el almendrón lo define como el modo de organización social, la forma especial como los colombianos convivimos o al menos vivimos juntos, nuestro código de interacción, las reglas del juego social que practicamos. Es un modo en apariencia desmesurado y caótico, dice él, un modo de alta racionalidad individual, pero de gran irracionalidad colectiva. Pues el almendrón es la gente, realmente, y eso hay que celebrarlo, la gente de este país, la gente. Ese almendrón del que habla es difícil, porque uno como que no llega exactamente a la almendra, se queda como en el almendrón. Como un genial. misterio, bueno, bueno, eso es un tremendo atractivo. Bueno, y hay algo muy importante de esa maravillosa naturaleza, y es que somos un país de regiones. Somos un país de regiones. es que lo más importante es lo que hemos hecho. Sí, Es decir, como parte de la naturaleza, lo que la gente, como parte de la naturaleza, ha logrado en Colombia. Eso es, digamos, lo más importante.
Y ahí entra el tema de regiones. Y cuando tocan ustedes el tema de regiones, no es solamente territorial, no es un aspecto territorial, es un aspecto cultural. Yo me acuerdo hace muchos años, habiendo leído el trabajo que hizo Virginia Gutiérrez de Pineda, que fue la que verdaderamente detectó las subculturas familiares, ¿no? La costeña, la del altiplano, nariñense, sí, la zona cafetera, etcétera. Y entonces, en realidad, que Colombia sea nación es todo un evento. Es todo un evento, porque tenemos una idiosincrasia tremendamente diferente y yo quiero mucho a Bogotá, a pesar del caos y todo, pero a mí me parece que Bogotá es la prueba de que Colombia puede existir, porque aquí están todas las regiones que ustedes han mencionado, todas esas culturas tremendamente diferentes, con cosas tan dramáticas como, por ejemplo, hay algunos áreas en Ciudad Bolívar, etcétera, donde tú tienes buena parte de estos grupos reinsertados que en un momento dado se estaban matando, hoy conviven, y eran personas que hasta hace unos años, es decir, se mataban, y fíjate que ahí están conviviendo. Perdón, te interrumpí, pero es que me parece que ese es fundamental, ¿sabes? Pero yo creo que eso hay que celebrarlo, es decir, que este país sea un país de regiones que todavía están en construcción, pero ese es el gran activo del desarrollo que tiene Colombia, que no se da tan profundamente, tan pronunciadamente en otros países. Es un país con una vocación regional. Ahora, entendiendo región, un poco como tú dices, no es solamente la geografía, es los propósitos colectivos de una comunidad o de comunidades situadas, de comunidades con una cultura, con unas tradiciones, con una naturaleza, con unas costumbres propias que diferencian las regiones, pero que les dan un gran potencial. Son comunidades que buscan sus máximos, un poco con el lenguaje o la oposición entre mínimos y máximos. Los mínimos son aquellos que todos tenemos que tener. Y en los mínimos todos son iguales, las metas del milenio y todo esto. Pero las regiones buscan sus máximos, los máximos que las diferencian en cultura, en folclore, en gastronomía, en ese tipo de... En festivales, por ejemplo, son muy especiales, el Carnaval de Barranquilla es súper especial. Sí, eso es fuera de serie. Carnaval. ¿Qué tal uno estar en la Feria de las Flores en Medellín? La Feria de Manizales, el Festival de Teatro en Bogotá y Manizales, el Carnaval de Negros y Blancos en Pasto, el Festival Folclórico Colombiano de Ibagué. Son eventos con sello propio, espectaculares. Sí, es así. Y lo que tú mencionabas hace un momento, Gustavo, de que los colombianos necesitamos salir como para ver lo bueno que tenemos, en las regiones también. Yo digo que por ejemplo, los ibaguereños no saben lo que tienen, y solamente cuando llega uno de fuera, encuentra unas maravillas. Yo allí, cuando estuvimos en Ibagué, entendí lo que realmente significaba ciudad musical, ese apellido, ciudad musical. Es espectacular, y su folclore, su gente, su historia, maravilloso. Y si mencionamos Manizales, igual, espectacular. Y así todas nuestras regiones tienen su sello especial: gastronomía, folclore, música. Y ciudades que enamoran. Realmente Colombia es un país de ciudades, que tampoco, por ejemplo, en América Latina, yo creo que Colombia sobresale por la cantidad de ciudades. Y son ciudades que enamoran. Y ciudades, como dicen ustedes, de idiosincrasia radicalmente diferente. Claro. Es decir, estar en Bucaramanga con santanderianos es muy difícil, muy diferente a estar en Cartagena con cartageneros, e inclusive en la misma costa, en barranquilleros en Barranquilla, ¿no? Es decir, bueno, ni para hablar de los paisas, ¿no? Eso es algo, y por eso que yo sí creo que el reto que tenemos de conformar nación, por lo menos lo estamos ensayando aquí en Bogotá. Aquí tenemos, ¿verdad?, la representación de todas las regiones y convivimos, ahí convivimos. En el
Mira, uno de los paseos que me parece increíble es la subida a Monserrate. Hay una subida todas las mañanas, 5 de la mañana, y bueno, esos son los deportistas. Pero sábado y domingo, si uno quiere ver, tener un retrato de lo que es la ciudad, hay que ver la gente que sube. La gente que sube, de dónde procede, cómo son. Hay una gente increíble, hay gente que sube con un tanque de oxígeno. Te cuento, hay un personaje que sube con un tanque de oxígeno, sí, portátil, increíble, ¿no? Maravilla. Y de golpe ves al ejecutivo de una multinacional japonesa subiendo y ves seguramente a alguno de sus operarios, bueno, lo que sea. Entonces yo creo que eso que tú estás mencionando, de la importancia de esa identidad regional, oye, eso es de una riqueza que Enorme. tiene que ver Impresionante. mucho con la Impresionante. biodiversidad del país, eso que tú mencionas, ¿no? Esa diversidad que nos permite pensar diferente, pero sin embargo convivir. Claro. Aquí estamos, aquí Claro. estamos. Y ¿no? disfrutar, convivir y disfrutar, porque nos lo De gozamos todo. De acuerdo, de Sí. acuerdo. de Fíjate, acuerdo. al lado de regiones, pues, definitivamente creemos que las regiones colombianas hay que celebrar eso en Colombia. Son las instituciones, de eso con seguridad, pues son las que, como tú lo decías hace un rato, realmente han contribuido y siguen contribuyendo a formar la nación colombiana, a construir nación. El libro de Hernando Gómez Buendía, que seguramente ustedes conocen, Entre la independencia y la pandemia, muestra muy claramente cómo a pesar de que existía o se daba la presencia ininterrumpida de distintas formas de violencia, a pesar de eso, desde el siglo XIX, la nación colombiana se fue formando. Es decir, y eso hay que celebrarlo. La formación, la construcción de nación en Colombia, su sistema democrático. Colombia es un sistema democrático en el que las distintas opciones tienen acceso al poder. Pues estamos viviendo un momento en que un presidente de izquierda pudo acceder al poder y Democráticamente. democráticamente, sin violencia. Las tres ramas del poder funcionan en Colombia, es decir, las instituciones colombianas funcionan. Pero no solamente las instituciones públicas, también las organizaciones privadas, al lado de las empresas. Hay que destacar en Colombia los gremios. Los gremios en Colombia son un gran activo de desarrollo. Los gremios empresariales y laborales. Ese es un hecho importante en un país. Y las ONGs. Colombia es un país donde, pues yo no tengo la cifra, pero yo creo que hay cientos de organizaciones sin ánimo de lucro trabajando por la erradicación de la pobreza, trabajando en el crecimiento humano de la gente, en el bienestar de numerosísimas familias pobres. Que falta coordinación, sí, pero ahí hay algo que celebrar. Hay que celebrar también la dedicación de los funcionarios públicos. Claro, los dos fuimos funcionarios públicos. Y con... Yo también, claro que yo estaba más chiquito, pero mira, hay ¿Tú unos fuiste funcionario público dónde, Gustavo? Yo estuve en Planación Nacional, yo estuve con Qué Javier maravilla. Toro. Yo estuve con Javier Toro Perry, que estaba en ese momento de secretario. Entonces me dijo, tú sabes que en el colegio a uno le ponen apodos. Me dijo, Gato, usted tiene que venir aquí a trabajar acá, venga. Entonces estuve con Javier Toro en todo lo que fue la parte mira, hicimos los CINEM. ¿Te acuerdas que existían los bachilleratos esos? Eso fue lo que iniciamos, precisamente con Javier Toro. Sí, señor. Bueno, entonces, también con Gustavo, conocimiento de causa, sabemos cómo se trabaja en el sector público. En nuestras épocas se trabajaba muy fuerte. Yo creo que ese es un aporte. Y eso hay que celebrarlo. Un aporte importante y hay que celebrarlo. ¿Sí? Y los funcionarios públicos trabajan de sol a sol sin el reconocimiento de muchos ciudadanos. Sí. De acuerdo. Que hay gente que de pronto es más vaga, pero en general los funcionarios públicos en Colombia trabajan tremendamente. Una cosa por celebrar que tú mencionaste hace un rato, Gustavo, las instituciones educativas. Mire, Colombia tiene modelos como Escuela Nueva, que tú conoces, ustedes conocen, que son sistemas que se han exportado a otros continentes. Escuela Nueva está en Centroamérica y está en el Asia. Y Escuela Nueva y la Fundación Escuela Nueva, Volvamos a la Gente, que dirige Vicky Colbert, ha recibido varios premios y reconocimientos internacionales, académicos de Stanford, académicos de la Universidad de Londres.
han evaluado Escuela Nueva y han llegado a la conclusión de la importancia de ese sistema. Eso es importante en Colombia. La misma escuela activa promovida por la Fundación Luker en el eje cafetero. Son sistemas innovadores de una enorme importancia. Y yo no quiero dejar pasar de mencionar las universidades colombianas y especialmente las universidades regionales, también, especialmente las regionales. Lo que están haciendo las universidades regionales y su innovación por llegar a altos niveles de calidad y por brindar acceso a muchos jóvenes que de otra manera no vendrían. Eso hay que celebrarlo. Yo estoy pensando en las universidades de Red Mutis, pues de las cuales yo estuve en 2 de esas universidades, la Autónoma de Manizales, la Autónoma de Occidente, la Autónoma de Bucaramanga, la Universidad de Ibagué, la Cooperativa, Uniminuto. Uniminuto merece mención aparte. Uniminuto, que entre otras cosas ha tenido una relación muy estrecha con la Universidad de los Andes, pero Uniminuto de una manera extraordinariamente eficaz, silenciosamente, está haciendo un bien enorme en las regiones colombianas. Es la universidad en este momento con mayor número de estudiantes. Pasan de 120.000 y casi duplica lo que es la Universidad Nacional, ¿no? Claro. La Universidad Cooperativa también es muy grande, pero Uniminuto tiene más de tamaño y con unas innovaciones enormes en políticas para poder dar acceso a la gente con menos recursos y para poder mantener unos niveles de calidad muy altos. Y en educación quiero mencionar también, y finalmente, Utopía. Utopía, que es este proyecto en Yopal, que tiene la Universidad de La Salle. Es un proyecto bellísimo. Creo que en estos días apareció un artículo de Carlos Gustavo Cano que se llama así, Utopía, y que cuenta un poco de ese proyecto. Para terminar esta parte de las cosas que queremos celebrar, no queremos dejar de mencionar lo que ha hecho el país desde hace más de 40 años para obtener la paz y neutralizar los efectos nocivos de la violencia. Yo creo que eso hay que celebrarlo, hay que celebrar el acuerdo con las FARC, hay que celebrar todas las iniciativas que salieron de allí, la JEP, por ejemplo, la Comisión de la Verdad, el informe de la Comisión de la Verdad y sus recomendaciones, con todas las críticas que se le pueden hacer y no, porque trabajos perfectos nunca existen en ninguna parte del mundo, pero allí hay un trabajo serio, de enorme importancia. Eso hay que celebrarlo. Y eso es un ejemplo para otros países del mundo, siempre en procura de la paz. Entonces, eso es lo que nosotros encontramos para celebrar en Colombia. Bueno, mira, yo te quiero comentar lo siguiente, y bueno, primero, no sé, Carlos, ¿tú quieres hacer algún comentario? No, pues nos trajeron acá un plato fuerte desde varias ópticas. Da ganas de recorrer el país, ir a todos los carnavales, fiestas, parques naturales, que son más de 1/3 del país. No, muchísimas gracias de verdad por ese listado tan variado, nutrido, con diferentes perspectivas y que reconoce muchos esfuerzos de muchas personas e instituciones para hacer que las cosas funcionen. Muy bonito, muchas gracias. Yo quisiera hacer unos comentarios simplemente para complementar. Ese tema, el tema de que hemos sido una democracia durante 200 años y que no somos un país violento, hay 2 libros que yo siempre trato de que mis estudiantes los lean. Creo que son 2 libros fundamentales. El libro de Jaime Jaramillo Uribe, ¿sí? La historia de Colombia en el siglo XIX, ¿no? Y luego el otro de Posada Carbó, que publicó en el 2000, La Nación Soñada. Sí. Y Eduardo Posada Carbó, creo que lo motivó fue en alguna exposición que hubo en Inglaterra, oyendo los comentarios de la gente respecto a la violencia y pues Colombia violenta, se puso a investigar y escribe un libro que es delicioso porque primero está muy bien documentado, pero cuando uno lo lee, en realidad las citas están al final, como bien hacen los norteamericanos, ¿sí? Entonces uno no está siempre, pero está muy bien documentado, muy bien sustentado, y su tesis fundamental es que nosotros siempre hemos resuelto los conflictos de manera democrática.
de manera democrática. ¿Que hay violencia? Sí, claro que hay violencia, Sí. pero podemos probar que somos el único país en Latinoamérica que nunca ha tenido un caudillo y nunca ha tenido una dictadura. Y a veces cuando mencionan lo de Rojas Pinilla, nadie sabe que fue la clase política la que fue a donde el general Rojas y le dijo, venga, coja el poder. Ahora, le quedó gustando, eso es otra cosa, ¿no? Le quedó gustando. Pero no, nosotros podemos verdaderamente documentar claramente que no, que en el ADN colombiano no está la violencia como un factor que pueda explicar. Entonces, me parece eso fundamental. Y entre los modelos de educación que tú mencionas, hay uno que a mí me parece que hay que destacar, es Radio Sutatensa. Porque Radio Sutatensa en un momento dado, fíjate que los campesinos, es decir, la zona rural del país no tenía acceso a noticias, a periódicos, a nada. Y en un momento que sale un invento técnico que es el transistor, ¿no? Arman una serie de radiecitos, por lo menos inicialmente en la región de Sutatensa, donde alfabetizaban, en realidad daban toda suerte de clases, etcétera. Y Radio Sutatensa yo creo que le abrió los ojos a todo el tema radial del país, porque Claro. de ahí en adelante ya comenzamos todo lo que fue el país quedó en microondas para la televisión colombiana. Antes de que existieran los satélites, había una cobertura del 98% de la señal de televisión, donde habían, pues, tal vez celdas solares no existían en ese momento masivamente, pero existían baterías. Entonces la gente tenía su radio, tenía su televisión, y eso ha sido único, Así Entonces, es. complemente simplemente todos los casos que ustedes han mencionado, que me parecen fantásticos. Entonces, yo creo que los colombianos, eso de que hablamos de la malicia indígena, en términos positivos, es que somos muy creativos, somos tremendamente creativos. Y la prueba está de que cuando salimos al exterior, descollamos. Yo no he ido, de los pocos países que he visitado, el colombiano de todos los niveles sociales, desde el personaje que está trabajando en el campo, desde el personaje que está sirviendo en un restaurante, hasta el cirujano que es profesor en una universidad, caramba, todos han descollado, todos han descollado. Es decir, es una energía que le dice a uno que el colombiano es un personaje esperanzado. Yo creo que una de las notas es que es un personaje esperanzado. Entonces, como bien dice Carlos, nos han servido ustedes en bandeja de plata, ¿no? Una relación de hechos clarísimos, demostrables, de por qué tenemos que celebrar este país. Sí, sin duda. Fíjate que Sutatensa, uno puede mirarla como un antecedente de educación a distancia, un antecedente de Internet, de todo esto que estamos haciendo incluso ahora. Sutatensa fue el gran, digamos, un antecedente de eso, pionero. y eso fue en los años 50. Y Sutatensa creo que empezó en 1948, 49, y estuvo hasta finales de los 70, cuando tuvieron que cerrar porque no lograron pagar, bueno, diríamos, de pronto la versión que voy a dar no es exacta desde el punto de vista histórico, pero una de las causas por las cuales se cerró Sutatensa y tuvieron que vender la gran emisora que ellos tenían, que llegó a ser la más grande, más importante de Colombia y una de las mejores de América Latina, era porque tenían una deuda de 10 millones de dólares y no la pudieron pagar. Y no hubo, diríamos, de parte del país, digo yo, el Estado principalmente, pues hombre, la conciencia de la importancia de Sutatensa. Pero bueno, eso me parece que sí es una mención que era necesario hacer. La última parte que tenemos nosotros es breve, son 4 puntos de lo que hay que hacer, lo que creemos nosotros que hay que seguir haciendo, que se viene haciendo, pero hay que seguir. La primera, mucha gente no irá a estar de acuerdo con eso, pero nosotros estamos convencidos de que es necesario profundizar la descentralización en Colombia y profundizarla para promover activamente la convergencia y el compromiso regional de los ciudadanos con propósitos regionales, con máximos que los diferencien de las demás regiones, máximos que les ayuden a conseguir sus metas y que por supuesto contribuyen a la realización de un gran propósito nacional, la nación, como tú lo dices, refiriéndote a Bogotá. Entonces, 1, hay que profundizar la descentralización. 2, creemos que es necesario, Gustavo, y tú eres especialista como ninguno en eso,
es necesario reorientar y fortalecer el sistema educativo, desde la educación infantil, pasando por la básica y la media, hasta la educación superior, hacia un modelo centrado en el ser humano, con un mayor énfasis en ciencias humanas, es decir, y, por supuesto, incorporando los avances de la ciencia. Pero a mí me parece que el sistema educativo tiende a desviarse, no digo el colombiano, sino en general, el sistema educativo tiende a desviarse, engolosinado por algo maravilloso que es el conocimiento científico, y se dedicó a transmitir conocimientos y se olvidó de la palabra formación, formación del ser humano. Y resulta que es el ser humano el que realmente es el autor del progreso, pero también es el autor del crimen, y es el autor de la corrupción, y es el autor, y es, me parece, en el sistema educativo donde hay que sembrar eso lo sabes tú, Carlos, también. Entonces, me parece que hay, pero yo sí creo que en el sistema educativo no estamos acertando. Es decir, no se ha logrado incorporar, diríamos, o hacer del sistema educativo un sistema educativo que fortalezca el norte, que fortalezca los objetivos más centrados en el ser humano, en la gente, en el respeto por los demás, etcétera. De ahí, pues, sale todo el componente ético de la formación. Y ahora creo que había que incluir algo tremendamente importante, y es la inteligencia artificial. Claro. Que trae modificaciones sustantivas a cómo tiene que ser la educación, cómo tiene que ser la formación de esas jóvenes. El tercer... Mira, antes de que pases al tercero, ya que tocas este punto, Miriam, uno de los grandes problemas precisamente es mi percepción, es que el sistema educativo solamente se ha concentrado en el pensamiento calculativo. ¿Se me explico? Es decir, solamente lo calculativo versus lo que está proponiendo César, que es el pensamiento meditativo, es el que ofrecen la filosofía, el que ofrecen las ciencias humanas, etcétera, que es el pensamiento de conjunto, es el pensamiento que puede ver más allá de simplemente las operaciones lógicas. El pensamiento no es solamente lógico, que permite la construcción de los algoritmos, etcétera. Y tan grave llegamos a esa situación, César, que uno de los problemas es denominar lo que es ese pensamiento calculativo como inteligencia artificial. Lo artificial lo puedes definir muy claramente, pero la inteligencia no. Fíjate, fácil es definir qué es lo artificial, unas máquinas, unos algoritmos. Hoy hay algoritmos que construyen algoritmos. ¿Sí me explico? Construyen algoritmos. Entonces, una de las cosas graves, me parece a mí, es creer que la inteligencia humana se reduce al pensamiento calculativo y que eso que hace lo que se llama inteligencia artificial es inteligente. No, eso no es la inteligencia. Eso es lo calculativo, lo que podemos nosotros calcular. Y cuando tocas el tema de la parte de educación general, uno de los grandes problemas, si me aceptan que datos estructurados son los que permiten información. Información estructurada es lo que permite conocimiento. Y la diferencia entre información y conocimiento es que la información permite tomar decisiones, pero el conocimiento anticipa consecuencias. Y eso no lo estamos ofreciendo. Hoy la parte educativa no ofrece conocimiento. Así me peguen la vaciada del siglo. César. Pero nos van a vetar, Gustavo. Claro. Tú dices que no nos podíamos meter en temas escabrosos, pero yo asumo la responsabilidad. Fíjate, nuestra gente sale informada, porque se le ha estructurado los datos para que tomen decisiones, pero no están muy seguros de las consecuencias de esas decisiones. Entonces, ahí tú tocas un tema de fondo, que yo creo que los beneficios que nos trajo la pandemia es haber sacudido esas técnicas educativas que nos permiten, y tú sabes muy bien que yo no pongo la virtualidad en la balanza con la presencialidad. La presencialidad no es sustituible, pero la virtualidad tiene un potencial impresionante. Entonces, te quería comentar eso, porque yo sí creo, Miriam, que el tema de la inteligencia artificial no podemos dejar que nos enrede.
porque es pensamiento calculativo, pero no es inteligencia. Pero hay que tenerlo en cuenta en el tema educativo, porque Claro, está encima. Y los claro, jóvenes que vienen ya con algo en su cabecita y es el clic. claro, Una claro, maravilla, claro, ¿no? claro, Entonces, claro. la educación tiene que renovarse, tiene que Sí, adecuarse, tiene que adaptarse a esa nueva condición. sí, yo lo que haría escuchándote es pandemia más inteligencia artificial. Dos momentos estelares de la humanidad que tienen que verdaderamente ponernos a pensar, ¿no? Claro. Perdona, me ibas al tercero, César. El tercero es el fortalecer las instituciones, definitivamente. Ok, A través de procesos de formación ciudadana, en fin, las recomendaciones, por ejemplo, de la Comisión de la Verdad en eso me parece que son importantes. Hay un ok. tema interesante y es, por ejemplo, con los colombianos no conocemos la Constitución. A raíz del aniversario de la Constitución, ahora, es decir, en los últimos años, en los 40 años de la Constitución, en los 30 años de la Constitución, en el 2021, se hicieron unas encuestas para saber qué tanto conoce la gente de la Constitución. La gente no conoce la Constitución, conoce la tutela, eso sí. Sí, Sí, genial. y eso es importante, sin duda alguna. Claro, claro. Pero la Constitución colombiana es de una riqueza enorme, enorme, no la conocemos. Entonces, yo creo que es parte del cuento, para fortalecer las instituciones es necesario como una especie de formación ciudadana que pasa por el conocimiento de la Constitución, que pasa por la consolidación de los partidos. Es decir, y que los partidos logren fortalecer su concepto de Estado, el concepto de Estado que los diferencia, y no, y no que sean simplemente unas agremiaciones de caciquismo y de intereses Personal. particulares. Me parece que hay un tema. Y finalmente, el último y cuarto punto es, pues necesitamos lograr una alianza nacional contra la corrupción en todas sus formas. Es decir, es una campaña de formación ética basada en la dignidad de todo ser humano. A mí me parece que yo creo que muchas veces creemos que el tema de la corrupción se resuelve únicamente con medidas punitivas y seguramente que son necesarias, pero a mí me parece mucho más importante, empezando desde la niñez, la formación ética de las personas, pero por convicción, por esa formación centrada en el ser humano del que hablábamos Una tarea hace un más rato. del tema educativo. Sí. Sí, Miriam, tienes, no, Bueno, eso no, era todo lo que teníamos para... ¿y te parece poquito? ¿Te Solo parece eso. poquito? No, sí, yo sé que ¿Solo eso? nos ampliamos mucho, pero bueno, la No, pregunta es, ¿qué celebran ustedes de Colombia? Pues ahí tienen lo que celebramos nosotros. Y nos no, faltaron muchas Increíble. cosas, nos no, faltaron bueno, muchas. seguro, seguro. Bueno, pues podemos pensar en un segundo conversatorio más adelante, no hay ningún Capítulo. problema. Es muy- No, pues muchas gracias, Miriam y César. Es nuevamente, como mencioné al principio, un honor tenerlos a ustedes, haber recibido esta lección de esperanza, de sensatez, de sabiduría sobre lo que somos los colombianos y tenemos que seguirle trabajando a esto. Tenemos que, como mencionaste, levantarte uno por la mañana y darle gracias de que está vivo y de que está vivo aquí en Colombia, Sí. ¿no? De que está vivo aquí en Exactamente. Colombia, sí, de que está vivo aquí en Colombia. Es un regalo, es un regalo. Tú, Y que tenemos que seguir construyendo esta sí, maravilla de país, porque así lo sentimos, de verdad, es una maravilla, con todos los problemas que haya, pero nos encanta Colombia. ah, Seguimos leyendo en Colombia. bueno, De eso es acuerdo. así. A ver, Carlos. No, yo me quedé con esos 4 puntos de cierre, porque de verdad necesitamos afrontarlos muy seriamente si queremos seguir celebrando hacia el futuro. Y este tema de la educación, si bien hay unos modelos educativos muy llamativos, divergentes, retadores, que nos inspiran, al final esa experiencia del conocimiento y de la vivencia, eh, digamos, desde otro lugar, no solamente desde el conocimiento más estructurado o medible, necesitamos también seguirlo
motivando y moviendo. Todas esas otras lenguas que también hay en el país son unas formas de pensamiento muy ricas que nos llevan a entender el territorio y a entendernos como personas que sentados desde un escritorio en la ciudad no tenemos ni idea de lo que eso significa. Entonces, ahí también creo que hay una gran fuente de riqueza y además de disfrute. Es muy, muy bonito poder compartir con un otro que tiene una aproximación pues con el territorio, con la deidad, con la gratitud, con la vivencia misma de la vida, y eso nos enriquece mucho. Muchas Bueno, pues gracias. César y Miriam, les quedamos profundamente agradecidos por el tiempo que nos han dedicado y qué bueno que hagamos todos, formemos parte de este ideal de que tenemos que celebrar y darle gracias a la providencia que nos ha puesto en este lugar. Muchas gracias. Mil gracias. Un abrazo Muchas gracias. Muchas gracias. para los dos. Bueno, Bueno, Chao. que sigan disfrutando el buceo. Bueno. muchas gracias, Miriam.